que dimos un pasito atrás, porque no fue un pasito, yo creo que fueron 4 pasotes. Entonces, coincido también en lo que dice Adal en el pase, lo que dice Adal, que tampoco es para cortarnos las venas porque queremos este tipo de rivales y este tipo de rivales nos sirven. Pero la verdad es que sí fuimos muy poquito competitivos, Don Imay. Don Imay. Qué bueno que mencionas lo de Javier Aguirre Pietra, porque el sábado en la sala de prensa del Estadio de los Vaqueros pasó primero Néstor Lorenzo y los reporteros mexicanos que habitualmente cubrimos a la selección mexicana esperábamos un Javier Aguirre de malas, un Javier Aguirre fastidiado, enfadado. La realidad es que Javier Aguirre, dentro de ese enojo que seguramente tenía muy en el fondo, fue claro y transparente en cada una de sus respuestas y sin temor alguno fue señalando al grupo de futbolistas conforme iba avanzando esa rueda de prensa. Paco Gabriel de Anda, te saludo con mucho gusto, te mando un fuerte abrazo. ¿Cómo te va, Paco? Igualmente, Mau, me gusta ahí la locación, me gusta ahí lo que encontraron el pareja y tú, resguardados un poquito ahí, medio escondidos, ¿no? Bonito ahí lo que se ve ahí detrás de ti. Me gusta. Gracias Paco. Todo el crédito y todo el agradecimiento para Xavi Cabello y para Mario Flores, que en esta ocasión están encargados de la producción. El pareja se ha quedado en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Santi Jiménez y a Orbelín Pineda. Ayer el entrenamiento de la selección mexicana ya fue aquí en Guadalajara, en las instalaciones del Atlas. La reflexión creo que fue que tenemos que mejorar, tanto individualmente nosotros como jugadores, como colectivamente. Y nada, queremos hacer fuerte como equipo contra este tipo de adversidades, contra este tipo de equipos. Y pues nada, lo lindo del fútbol es que ahora tenemos una nueva oportunidad contra otro rival mundialista que tenemos que salir a ganar. Que la autocrítica nos hace mejores jugadores porque al final de cuentas te das cuenta qué es lo que haces bien y qué es lo que haces mal. Entonces ahí sale todo y se basa más en los resultados, ¿no? Porque al final de cuentas te das cuenta qué es lo que estás dejando de hacer en la cancha, te das cuenta qué es lo que te hace falta. Entonces yo también lo tomo en lo personal, ¿no? Porque también creo que no he estado en un alto nivel, siempre es de aceptar también los errores y cuando uno está bien, dar lo mejor posible y cuando uno no le están saliendo bien las cosas, es trabajar, dar lo mejor de ti en cada entrenamiento y bueno, está a la disposición siempre del entrenador. A ver, Adal, Pietra, Paco, pareciera que de repente nos cuesta trabajo ver la realidad de nuestro fútbol y ver dónde está parada exactamente la selección mexicana. Y para mí sí refleja mucho de esa realidad, Adal, lo que sucedió el pasado sábado contra la selección de Colombia. Te superaron en todo, pero te empezaron superando en el papel. ¿Por qué? Porque tú revisas el 11 titular de Colombia, revisas a los suplentes y revisas a los que no hicieron el viaje. Y todos en el mano a mano comparándolos con lo que fue la convocatoria de Javier Aguirre e inclusive incluyendo a los que no hicieron el viaje como Jiménez y Edson y estamos lejísimos de lo que hoy es la selección de Colombia. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Mau, en lo que bien expresas. Agregaría, date cuenta dónde juegan ellos y dónde juegan los nuestros. Lo que hacen ellos por tratar de salir de su liga local, lo que se hace acá en México por tratar de quedarse, permanecer y de tener un mejor sueldo por encima de cumplir un crecimiento futbolístico. Por eso digo, son muchas cosas, pero la raíz, el fondo, no es el ascenso y descenso, no es el técnico, sí es la materia prima con la que dispones, pero sobre todo la raíz, el fondo. El grave problema es el estancamiento que ha tenido el fútbol mexicano en cuanto al desarrollo de sus futbolistas, porque te sale una joyita, no lo sabes manejar, te tardas en impulsar a los jóvenes, invades la liga de futbolistas extranjeros, te inventas una regla de menores como para bajar un poquito las críticas, porque esa regla es una payasada. Si le quieres exigir algo en cuanto a impulsar a los jóvenes, entonces que en cancha siempre haya un sub-18. Que en cancha en todos los partidos siempre hay un sub-18, así entonces estás verdaderamente obligado, porque la regla que te dé minutos un futbolista de 22 años es ridículo, es absurdo. Sí. Esa regla tendría que ser, y me parece positiva, pero con menores edades. Claro. ¿No? O sea, un 22 no es menor. Punto, no es menor. Ese tipo de cosas se tienen que analizar bien, pero también es cierto, Paco, Adal y Mau,
que de la Copa del Mundo, cuando se dijo en 60 días vamos a enderezar esto, es que ya pasaron cuánto tiempo y no se ha enderezado nada. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Para mí está muy claro. Yo no sé por qué hablamos tanto del tema de realidad. ¿Vivimos fuera de la realidad? ¿O por qué Colombia te tiene que hacer regresar a tu realidad? Explíquenmelo, porque eso sí no lo entiendo. ¿Vivimos fuera de la realidad? No, lo que pasa es que Entonces- un mal resultado y somos un desastre. Y un buen resultado y estamos para competirle a Francia. No, pero entonces, Sí, pero para mí- ¿por qué insistir en Pero en para que mí- pero para mí golpe sí de vivimos realidad, fuera de la golpe realidad. O sea, cuando tú estás fuera de la realidad, cuando tú piensas que el próximo torneo vas a ser campeón del mundo y ahora con el Vasco va a ser la mejor participación y le vas a ganar al que sea, porque en México con el aliento del público te alcanza para ganar a quien sea. Ah, bueno, pues entonces Colombia te regresa a tu realidad. No, yo no creo que estemos fuera de la realidad. Yo creo que todos sabemos dónde estamos parados. O sea, para ti, ¿cuál es la realidad de México? Esta. ¿El esta, 4-0? Esta es lo que. Bajo, no, tú no, nos dijiste el viernes pasado en esta misma mesa que México dije estaba empate. muy por encima de varias selecciones de Conmebol. Bueno, ahí están las estadísticas. Oye, Históricamente, pero entonces- históricamente, es que no soy yo. Los números dicen que históricamente los únicos que te han superado son Argentina y Brasil. Históricamente en partidos de preparación, partidos oficiales, les has superado a todos los rivales que no sean Brasil y Argentina. ¿Dónde está México? ¿Por encima de ellos porque Entonces, se les ha superado o en un entonces, 4-0 bajo? El problema no pasa así por el tema del ascenso y el descenso, no pasa por todo lo que queremos hablar y lo que venimos hablando en esta semana. ¿Cuál es el problema? No tenemos la capacidad para formar jugadores. De acuerdo. ¿No? No tenemos capacidad para mandar a los jugadores al extranjero porque nuestro México, en nuestro medio, el mercado interno, alcanza para pagar cantidades estratosféricas. Es nuestra realidad, esa sí es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Entonces, esta selección, esta generación de fútbol de Colombia, y espérate porque Ecuador es igual, ¿eh? Juegan bien, están fogueados, tienen hambre, tienen sed de revancha porque no estuvieron en el Mundial pasado. Y entonces, si no juegas con el cuchillo entre los dientes, te pasan por encima. Sí, Ecuador quedó segundo en la eliminatoria, Claro. Colombia tercero, están muy parejas Claro. las dos selecciones, son muy fuertes las dos selecciones. Y con respecto a lo que, y ahorita para que nos diga Mau, pero con respecto a lo que señalan de que se quedan porque si los quieren sacar cuestan mucho. ¿Cuál fue el mejor jugador en este fin de semana de la selección? Johan Vázquez. ¿Cómo se fue? Se fue por 3 pesos, ¿no? ¿Y dónde está ahorita? No. Es el capitán de Y un además equipo. lo despidieron de varios equipos, lo corrieron de varios equipos, picó piedra, Segunda jugó en división. Sonora, estuvo en Pumas y de ahí se fue, porque también estuvo en Monterrey y no se le dieron las cosas. Bueno, sí, claro. Y no solo eso, descendió en Italia y se quedó en Italia a otro equipo que después iba a descender o que iba a pelear por no descender y después regresó a Genoa y hoy es capitán. Ojalá hubieran más como Johan. También tiene que ver, Su proceso fue distinto. con la forma de ser de cada persona. Ya no entendí, a ver. Pero ya no entendí, ¿la realidad de la selección mexicana está por encima o por debajo de la selección de Colombia? En este momento por debajo. Pero ya no entendí. ¿Que hablamos en ruso o qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no, No, entendiste? es que tú dijiste, Paco, y por eso voy concretamente contigo, porque dices que solamente la selección de Argentina y de Brasil están por encima de México. No, no dije yo, las por- estadísticas. Solo Argentina y Brasil están. Las estadísticas. No, las estadísticas Los están muy enfrentamientos claras. directos. De Qatar para acá solamente No. le has podido ganar. Por eso, en enfrentamientos directos, de Qatar para acá solamente le has podido ganar a una selección de Sudamérica, Dije que es Bolivia. estadísticas históricas, números históricos. En la historia, los números, las estadísticas favorecen a México. En partidos de preparación, amistosos, oficiales. Ahora, Mau, ¿Y en el hoy? ¿a ti te ubicó este partido en la realidad? ¿O tú ya sabías la realidad de México? A mí no, porque Ah, por eso. a mí no, pero ustedes son los que me matan y la gente es la que me mata, que yo soy malinchista, que yo veo a los demás por encima siempre y que siempre reconozco a los sudamericanos. A mí no, porque yo sabía de lo que es capaz Colombia y lo vengo diciendo hace mucho. Y aquí el viernes, Adalberto y un servidor dijimos Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay están hoy por encima de la selección mexicana. Quizá al mismo nivel está Paraguay, quizá al mismo nivel esté Perú y los demás sí están por debajo de la selección mexicana.
pero los otros están por encima, y mucho. Y basta con ver en dónde juegan cada uno de sus futbolistas. Sí. Y basta con ver lo que valen, y basta con ver lo que han hecho, y basta con ver en dónde está hoy por hoy parada la selección de Colombia. Yo no creo que nadie te mate o que te importe a ti porque estás informado, tienes mucho tiempo involucrado. Tienes mucho tiempo involucrado en lo que es el fútbol de selección principalmente y además te gusta saber cómo está el fútbol a nivel internacional. No te preocupes, si te matan, seguramente es alguien que no tiene idea. Yo sí creo que esto sirve también para darnos cuenta que cuando se habla a la ligera de que es que el fútbol mexicano nos tendríamos que incluir todos. Sí. Nos Yo en tendríamos eso que estoy inclu- de acuerdo. Nos tendríamos En que eso sí incluir estoy de todos. acuerdo. Porque pareciera como que es que ustedes. ¿por qué tú? No, pero Mau, nada más termino. No lo digo por ti. Pero hay mucha gente que hoy pide la cabeza del Vasco, Sí. que con todo Qué respeto, tontería. ¿quiénes son para pedir la cabeza del Vasco? ¿Quiénes son para pedir la cabeza del Vasco? Eso sí tendríamos que ser mucho más cuidadosos. Porque si estás informado, si tienes una trayectoria, si tienes una historia dentro del fútbol mexicano, entonces tienes que decir, somos unos mediocres en el fútbol mexicano. El Vasco, pues, es la punta del iceberg. Todos los demás somos unos mediocres. Todos los demás no servimos para nada porque el fútbol mexicano es una porquería. Pareciera como que son exfutbolistas o pseudoperiodistas de diván, que es como que esperan a que México termine siendo goleado para tirarse en el diván y psicológicamente sacar sus frustraciones, sus rencores y muchas cosas más. Es una vergüenza, no nos lo merecemos, por favor. ¿Qué cosa? Es un partido de fútbol, ¿o no? ¿O exageré? No, No sé, ya lo dejaste callado, el Mike. no sé. Ah, no, pensé que iban a comentar ustedes en la mesa. No, ahí no exageras, Paco. Yo sí creo que cuando dices hay que involucrarnos todos en esta falta de crecimiento del fútbol mexicano, no creo que nos corresponda a nosotros como industria involucrarnos en eso. Pero si La somos parte de. pachanga que tengan No, pero ¿por qué parte de? Sí, Mauricio, No, por lo que está diciendo Paco. ¿Por qué? A ver, por qué? no es parte ¿Pero de la por qué? responsabilidad con micrófono y ser parte de hablar del fútbol en los medios, en las redes y de repente decir que se vaya el Vasco. Pero qué intento responsabilidad? informar y emito un... Pero está bien. No, pero Porque hablo, cuando informo emitimos, y trato pero de cuando emitir un emitimos comentario de acuerdo a lo que yo pienso y veo. Mauricio, cuando emitimos una opinión, Sí. salud, quiere decir que somos parte de, y se me hace muy irresponsable que de repente digan, Javier Aguirre se tiene que ir. Colombia nos ganó caminando. ¿Ustedes creen que Colombia, Ecuador, estas selecciones serias con jugadores de altísimo nivel van a ir caminando a un partido con su selección? Yo creo que eso es a lo que te refieres. 100%. Entonces, eso es. Si Somos dices parte de. Colombia nos ganó caminando, no. Del Vasco son gente que pasó por el fútbol. Ah, caray. Como futbolistas, como periodistas, como analistas, ¿como qué? Como fútbol. No. Es que yo ahí separo. El periodista no pasó por el fútbol y ustedes hacen esa separación y marcan esa diferencia siempre. Y los que están en la industria, que sí pasaron por el fútbol, son los que más le pegan a los del fútbol. No. Y entrenadores y jugadores son los que más no han es- pedido un cambio no en es selección propio de- nacional. Bueno, no yo es ayer hablé con propio uno, de. Yo ayer hablé de manera personal con uno. Nombres, que nombres. dijo hasta el Pero no es cansancio público. que Javier se tiene que Pero ir. no es público. Es que es muy fácil en corto decir Javier se tiene que ir. Quien lo diga públicamente, entonces sí podemos hablar de esa persona. Quien diga públicamente el Vasco se tiene que ir, tiene que ser un erudito, tiene que ser un tipo que su trayectoria es impecable, que conoce mucho de fútbol, que conoce mucho de la selección, de la historia del fútbol mexicano, para decir que el Vasco se tiene que ir. Yo me refiero a eso. Como industria tenemos que crecer todos. Pero es que yo creo que Bueno, no sé. Es que yo creo que el tema del Vasco ni siquiera se pone en tela de juicio. No debería de. Yo no entiendo el por qué hoy pedir que se vaya el Vasco. Lo dijo muy bien Nadal en el arranque y ahí coincido. Se va hoy el Vasco y llega mañana Guardiola
Y esta selección no va a cambiar, porque lo que está viviendo esta selección tiene que ver más con una estructura del fútbol mexicano y con la materia prima que hoy está a disposición del técnico. Sí, algo también de lo que dijo al inicio Adal tiene mucha razón. Lo que le ha regresado Javier Aguirre a esta selección es que los jugadores que lleguen tienen que estar comprometidos. Por eso habló ayer del poco competitivo, ¿no? Porque sabe que le dolió. No es tema menor. No es tema menor. Porque antes era, hoy no voy. Pues bueno, ya voy después. No. Si vistes esta camiseta es porque quieres estar. Si no, no te vuelvo a llamar. Sí. Te dijo Jorge. Sí, Muy bien, qué bueno que existe ese compromiso. Qué bueno que existe ese compromiso. Pero con el compromiso no le vas a ganar a Colombia, ya lo sé, Con el compromiso no vas a llegar lejos en una Copa del Mundo. No, Mau, pero Se es la necesita base. compromiso, se necesita trabajo y se necesita calidad. Mau, Se necesita tuviste, calidad. Mauricio, a varios futbolistas. Pero esto es como el échale ganitas. Tuviste a varios futbolistas, Mauricio, acercándose al técnico en turno y pedirle que fuera más complaciente, que no fuera tan estricto, que les diera algunas licencias. Entonces, esa me refiero, yo es la base. Por eso digo, Javier Aguirre trajo orden, tiene que trajo partir de disciplina, ahí. trajo estabilidad, trajo honor otra vez a la camiseta. Ya después que voltee a ver a los futbolistas y diga, en la torre, y aquí donde hay un Cuauhtémoc, y aquí hay un Ramón, donde hay un Ramón Ramírez, y aquí donde hay un Claudio Suárez, y aquí donde hay un Jared Borghetti, que no lo hay. Le regresó el prestigio a la selección porque esta selección no ganaba a nadie, ¿eh? Y ni Copa Oro, ni Nations League, ni nada de eso, ¿eh? Le regresó un poquito el... Un día más, el grupo luchó por más. Creo que el fútbol que pretendimos llevar a cabo se vio en el campo en todos los partidos y obviamente con momentos que los rivales también cuentan y nos enfrentamos a grandes potencias. Pero justo lo decíamos, cuidar los detalles, crecer en este cómo hacer que México en este tipo de partidos gane. Indistintamente del fútbol que se pueda desplegar, hay que ganar. ¿En cuánto ayuda o perjudica el fútbol mexicano la regla de menores? Me parece que ahorita ayuda, ¿no? Ayuda a consagrar carreras, ayuda a demostrar que si los ponemos a jugar, ellos van a responder y en eso ayuda. Yo creo que después habrá que ver en cuestión volumen. Entre más jugadores saquemos, más posibilidades de tener más talento. Eduardo Arce y la sub-20 ha vuelto a nuestro país después de quedar eliminada por la selección de Argentina. Parte de la realidad, ¿no, Adal? De lo que es el fútbol mexicano. Sí, aunque acá creo que hay que hacer un análisis diferente. Vamos a llegar a puntos similares, pero este sí es un caso distinto. Claro. Este es otra cosa. Coincidió que fue el mismo día. Sí, Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Estamos en el mismo saco. No es lo mismo, no es lo mismo. Son cosas muy distintas. Lo que sí, ¿Pero cuál es la diferencia? bueno, ahí voy. Lo que sí, y primero quiero ir a lo que yo sí destaco, Argentina te pasó por encima en todo. En lo futbolístico, en lo mental, como dicen ellos, en lo canchero, en la indisciplina, en todas esas cosas. Y al final todo eso son horas de vuelo, ¿eh? Claro. Son horas de vuelo. Y yo vuelvo al punto medular. Mientras muchos de ellos ya están pensando, me quiero ir. Acá todos, y ahí sí estoy con Paco, nosotros mismos, no, que se establezca en primera división, que crezca en el fútbol mexicano y ya después que se vaya a Europa. Porque creemos que en Europa nada más está el Madrid y el Barça. Y ya. Sí. Y todos estos futbolistas ya traen en su cabeza, si no es que ya están en Europa, ya se me hizo tarde, me tengo que ir a Europa. Sí. Lo que yo vi, que sí fue para mí el punto más distinto entre uno y otro, el plano físico, el renglón físico. A todos los argentinos de la misma categoría, salvo Mora, que es mucho más joven, los bichos unos tanques, todos altos, fuertes, espigados, corpulentos. Y ahí vi una diferencia terrible. Entonces, cuando me dicen, es que no se trabaja bien en México, yo tengo mis dudas, tengo mucho interés en, debo hacerlo, no lo he hecho, acercarme más a los campamentos, ver los entrenamientos, ojalá que abrieran las puertas los entrenadores para que eso también lo pudiéramos nosotros ver para emitir un juicio, porque sí es nuestra responsabilidad y tenemos que tener esa cercanía, pero en el renglón físico, ahí ni cómo. Yo no sé si es porque todos los días le pega carne, yo no sé, pero yo vi una diferencia brutal y nos rebasaron, me choca decirnos, y los rebasaron porque ni ganamos ni perdemos, son ellos. Pero en ese sentido la diferencia fue abismal, físicamente siempre fue brutal. La frase esta de, pero si no los vas a cargar, ¿no? La frase es frase de hace 30, 40 años que muchas veces se sigue utilizando. Sí, coincido en que nos superaron en todo. Utilizaste una palabra,
canchero. Que a veces se distorsiona No, ¿cómo canchero? O sea, no, hay que ganar jugando. No, es que canchero es todo. Cuando hay que jugar, juegas. Cuando hay que meter la pierna, la metes. Cuando hay que hacer tiempo, hay que hacer tiempo. Cuando hay que ganar como sea. Y nosotros mismos muchas veces decimos, no. Hay que defendernos con balón. Por el amor de Dios, ¿sabes lo que hace, el daño que hace esa frase? Hay que defendernos con balón. No, porque a México, cuando sale Alexei, que se queda, que ayer lo especificó muy bien, lo puso claramente Ricardo Peláez, cuando sale por la lesión, México se queda 3-4 minutos con 10 hombres. Hay un hueco ahí. Hay que defenderse sin balón y hay que saber defender sin balón. Y hay que decir, no, momento, saco la pelota. Y enfría el juego. Y enfrío el juego y a ver que hagan el cambio. Eso es el canchero. Sí, le agrego otra palabra a lo canchero, porque las horas vuelo, ¿no? Sí le hizo falta en este partido malicia a la selección mexicana. Entiendas el término, malicia, ¿no? Y un poquito desde, perdón que lo diga, pero desde el técnico, por lo que explicaba ayer Peláez. ¿Sabes qué, Camberos? Métete al campo y ahí calientas. Claro. Para tener 11, porque con Argentina no puedes estar 3-4 minutos con 10 porque te hacen lo que te hicieron. Y a partir de ese momento que a mí se me hace clave en el partido de la elección de Alexei Domínguez, pues el equipo anímicamente se fue para abajo y le faltó, insisto, malicia. No sé si a Mau le está gustando lo que está diciendo porque ya volteó a ver el reloj. Perdóname, Mauricio. Sé que nunca estás de acuerdo conmigo, que has de estar enojado, pero te escuchamos. No, por supuesto que coincido en lo que dices, pero me llama mucho la atención que se cambie el juicio, ¿no? A partir del resultado, porque antes de que esta selección perdiera, bueno, pues hablaba y se destacaba la cantidad de jugadores que tiene ya en primera división. Pero eso no cambia. De la cifra, del número. Pues estás hablando de las horas de vuelo. Sí, pero chequemos, y eso que faltaron jugadores argentinos, digamos, que los que están en Europa, que finalmente no, algunos de ellos no vinieron. Pero yo hablo sobre todo de la malicia para enfrentar una selección como la Argentina, y nos pasa, yo recuerdo desde el 93 en aquel saque de manos que termina haciéndonos gol Batistuta. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué faltó? Malicia. Pero qué buen punto, qué bien lo mencionas. Qué bien lo mencionas, porque eso ya era en la selección mayor. Sí. ¿Y cuántos años pasaron? Del 93, que son 32 años. ¿Sí? Javier vuelve a decir, es que nos falta, ¿qué dijo? Nos falta competir de mejor manera. Ser competitivo. Fuimos muy poco. Es que es preocupante porque te repiten la dosis. Pero es así. 30 años después te repiten la dosis. Con la mayor y con la sub-20. Sí. Mira acá, este es increíble. Que te gane en medio de los dos centrales es increíble. Este es brutal. El pase entre 4. ¿Cómo gira, cómo se encarrera y cómo define? Mau. Y en un porcentaje muy alto de esta selección argentina, pues juegan en la liga local, en la liga argentina, en esa liga tan menospreciada. Bueno, pues ahí es donde se vuelven cancheros, ahí es donde se nota el barrio, ahí es donde van agarrando la maña, y cuando tienen 17 años, bueno, pues vuelan y tienen que ir a pelear la vida a Europa, a ligas que a lo mejor no son tan competitivas, los que no son tan talentosos, y ahí se van ganando un lugar, ¿no? Como el caso de Enzo Fernández, por ejemplo. Sí, hoy todos hablamos de Enzo Fernández porque juega en el Chelsea, por lo que costó su pase, lo de McAllister, pero no fueron directo a Inglaterra. Y eso parece que al futbolista mexicano le cuesta trabajo entenderlo. No, si yo no voy a tal o cual liga o a tal o cual equipo, pues mejor me quedo. Y el ejemplo más claro nos acaba de mexicana. Bueno, vamos a conocer más del rival con información actualizada. Diego Ibey, estuviste ahí en el entrenamiento. Me parece que Ecuador tuvo la visita, no sé si de su máxima figura a lo largo del tiempo, lo podremos discutir. Estuvo ahí Alex Aguinaga. ¿Qué más hubo con la selección de Ecuador, Diego? Saludos, Mau, a todos en la mesa de Fútbol Picante. Es un entrenamiento a temprana hora en el Estadio Jalisco, que hay que señalar, este terreno de juego será también utilizado como campamento de entrenamiento para el Mundial 2026, por lo tanto ahí se le asignó a la selección de Ecuador para llevar a cabo su práctica. Bien lo señalas, Aguinaga estuvo presente, pues ahí prácticamente observando el entrenamiento, el cual se estuvo a puertas abiertas durante 15 minutos. Posteriormente él también dejó la práctica del conjunto sudamericano
mexicano, en la cual percibimos que el plantel está con las miras en ganarle a México, no viéndolo como un amistoso, sino como un partido de clasificación. Inclusive por aquí van llegando, Javi, si me puedes ayudar un poquito, estamos viendo cómo va arribando el camión de la selección de Ecuador ya rumbo a su hotel de concentración, custodiada por varias motocicletas de la Policía Municipal. Aquí vemos también de tránsito que ya van llegando al hotel de concentración provenientes, les comentamos, del Estadio Jalisco, y les señalaba un partido que no ven como amistoso, sino ganar sí o sí, tomando en cuenta que también está otro objetivo, colocarse en los puestos para entrar en el bombo 2 para el Mundial 2026. Interesante lo que tiene y lo que puede presentar esta selección de Ecuador. Puso básicamente a lo mejor que trae Becasese contra la selección de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de ver sobre todo el segundo tiempo de ese compromiso la semana pasada. Diego, sin Caicedo, ¿no?, que hoy quizá es su principal figura. Tiene a disposición al resto del plantel. ¿Tienes más o menos una idea si pondrá a lo mejor que trae también para este compromiso o hará cambios? Sí, es lo que comentaba justo el estratega esta mañana, que tiene todavía la disponibilidad de un día más para ver si estos futbolistas los tendrá presentes, en el cual no ve riesgo, ve disposición, inclusive por ahí el caso de Ener Valencia también lo ve con grandes cualidades a pesar de su edad. Considera que es un futbolista que ha dado el ejemplo y que por lo tanto contra México esperan utilizar prácticamente el mismo 11 que utilizó ante los Estados Unidos. ¿Pudiste hablar con algún colega ecuatoriano acerca de Sebastián Becasese, el técnico argentino, Diego? Sí, por ahí 5 estuvimos charlando de los que hicieron el viaje hacia la Perla Tapatía. Mencionaban que ven con buen optimismo a este equipo, inclusive hace un año no percibían de esta manera, inclusive no imaginaban que Ecuador estuviera en el segundo peldaño de la clasificatoria de la Conmebol, y ven que el día de mañana, a pesar de que ellos visualicen un estadio lleno, que al momento el boletaje ha estado muy flojo aquí en la ciudad de Guadalajara, Arrancamos el video hablando primeramente sobre algo que tiene ilusionada a toda la afición del rebaño sagrado, la millonaria suma que AEK Atenas exigiría a Chivas si quiere a Orbelín Pineda, y las declaraciones del Maguito que le han dado esperanzas a los Chiva hermanos. En las últimas horas, Orbelín Pineda fue noticia por hablar de Chivas, y en medio de este contexto vale la pena repasar cuánto debería pagar el Guadalajara para ficharlo y traerlo de vuelta a Verde Valle. Mañana por la noche el estadio Akron se vestirá de gala debido a que recibirá a la selección mexicana cuando enfrente a Ecuador en un nuevo amistoso por la fecha FIFA. En medio de este contexto, Orbelín Pineda dejó un guiño importante al Guadalajara al afirmar que le gustaría volver, declaraciones que han encendido todas las alarmas en la afición rojiblanca. A lo largo de la gestión española en la dirección técnica se habló muchísimo sobre la posibilidad de que llegue el Maguito a Verde Valle, pero pasaron las semanas, los días, y nunca se terminó de anunciar el arribo del futbolista que fue campeón con Matías Almeida, con la playera rojiblanca, y también con Juan Reynoso en Cruz Azul. Este domingo por la noche la selección mexicana arribó a Guadalajara para llevar adelante su amistoso ante Ecuador en el estadio Akron, y ahí Orbelín Pineda lanzó un guiño directo a Chivas debido a que afirmó que le gustaría volver al conjunto rojiblanco. En lo personal es muy bonito, toda mi carrera la he tomado aquí en Chivas, conseguí todo, y venir a esta ciudad se siente bonito, es un orgullo estar en este estadio, expresó ante los medios de comunicación con una emoción evidente en su voz. Ante esta afirmación surge inmediatamente la pregunta sobre cuánto debería pagar el rebaño sagrado a AEK Atenas para quedarse con la ficha del Maguito y hacer realidad el sueño de muchos aficionados. Diferentes reportes señalaron en mayo que en el mercado de pases la cláusula de salida del futbolista mexicano había cambiado específicamente para equipos de la Liga MX, debido a que pasó de $16 millones a $8 millones, exactamente la mitad. Esta reducción en la cláusula no es casualidad, ya que
el AEK Atenas reconoce que el mercado mexicano tiene ciertas limitaciones presupuestarias comparado con las grandes ligas europeas. Entre 2016 y 2018, Orbelín Pineda se consolidó como una pieza absolutamente clave de Chivas, disputando 128 partidos en los que aportó 10 goles y 8 asistencias, números que pueden parecer modestos, pero que no reflejan su verdadero impacto en el juego. Durante su etapa rojiblanca, ayudó al club a conseguir 4 títulos que marcaron una época dorada: la Supercopa MX 2016, la Copa MX 2017, la Liga MX 2017 y la Liga de Campeones de la CONCACAF 2018, antes de continuar su carrera en Cruz Azul y luego dar el salto al fútbol europeo. Su evolución desde que salió de Chivas ha sido notable. Pasó por el Celta de Vigo en España, donde tuvo una experiencia agridulce, y ahora en el AEK Atenas ha encontrado cierta estabilidad jugando regularmente en la liga griega. A sus 29 años, Orbelín se encuentra en un momento de madurez futbolística donde podría aportar muchísimo más de lo que dio en su primera etapa con Chivas. Además, Orbelín también fue autocrítico por el nivel que ha mostrado últimamente con el Tri. En lo personal, quiero hacer una autocrítica porque creo que no he estado en mi mejor forma. Sé que he dejado de dar a la selección, y esto es con trabajo, dedicación de día a día y dar lo mejor en cada entrenamiento, reflexionó con honestidad. La gran pregunta ahora es si Amaury Vergara sacará la chequera para pagar esos $8 millones que representa la cláusula reducida. Para poner esto en perspectiva, sería uno de los fichajes más caros en la historia reciente de Chivas, pero también sería traer de vuelta a un ídolo de la afición que conoce perfectamente la filosofía del club. Pensando bien, esos $8 millones representan una inversión considerable, pero razonable para un jugador de su calidad y experiencia internacional, aunque la pregunta es si Vergara realmente está dispuesto a hacer ese desembolso, considerando las políticas de austeridad que ha manejado en los últimos años. Ahora vamos a hablar sobre otro mediocampista que podría llegar a Chivas y que tiene a la afición muy emocionada: Eric Lira, el jugador que podría reforzar al equipo de Gabriel Milito ahora que Chivas está bien posicionado. Si bien apenas estamos entrando a la recta final de la fase regular del torneo Apertura 2025, la directiva del Club Deportivo Guadalajara ya se encuentra trabajando intensamente en el armado del plantel de cara a la siguiente campaña del máximo circuito del balompié azteca. Uno de los jugadores que desde hace muchísimo tiempo tienen en la mira para reforzar su mediocampo es precisamente Eric Lira, actual elemento de Cruz Azul y uno de los mejores en su posición en todo el fútbol mexicano, de manera que podrían animarse a realizar una oferta formal por sus servicios en el próximo mercado de fichajes. Cabe mencionar que el exjugador de Pumas todavía no renueva su contrato con el conjunto de la máquina, situación que abre una ventana de oportunidad importante para Chivas, aunque según Ike Carrera, periodista especializado en temas de Cruz Azul, solo restan mínimos detalles como una cláusula baja para una escuadra del viejo continente para que se cierre la renovación con los cementeros. Señalar que esta no sería la primera vez que el rebaño sagrado muestra interés concreto en Eric Lira. De hecho, antes de la llegada de Luis Romo al equipo, se habló muchísimo de que el jugador de 25 años de edad era el principal objetivo del Club Deportivo Guadalajara, pero en ese entonces, en la Noria, no quisieron ni siquiera sentarse a negociar. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Eric Lira en Cruz Azul es de 5 millones de euros, equivalente a poco más de 181 millones de pesos mexicanos al tipo de cambio actual, por lo que más o menos esto podrían estar pidiendo por sus servicios a una entidad de la Liga MX. Esta cifra lo coloca como uno de los mediocampistas defensivos más valiosos del fútbol mexicano, y su juventud a los 25 años representa una inversión a mediano y largo plazo. Eric Lira se ha consolidado como uno de los volantes de contención más completos de la Liga MX, destacándose por su capacidad de recuperación, su visión táctica y su precisión en el pase. En la temporada pasada con Cruz Azul disputó 34 partidos oficiales, mostrando una regularidad impresionante
y siendo una de las piezas fundamentales en el esquema de Martín Anselmi y ahora de Nicolás Larcamón. Su promedio de recuperaciones por partido ronda las 7-2, uno de los más altos de toda la liga, y su efectividad en pases cortos supera el 91%, números que demuestran su solidez. La gran ventaja de Eric Lira es que no ocupa plaza de extranjero, es joven y ya tiene experiencia tanto en Pumas como en Cruz Azul, dos clubes grandes donde la presión es constante. Su llegada a Chivas representaría un salto de calidad importante en el mediocampo, especialmente considerando que el equipo necesita un volante de contención que le dé solidez y equilibrio. Además, su capacidad para jugar como pivote en un 4-3-3 o como interior en un doble 5 lo hace muy versátil para el sistema de Gabriel Milito. Yo creo que Eric Lira sería un fichaje perfecto para Chivas, ya que combina juventud, experiencia en equipos grandes y un nivel técnico-táctico que el equipo necesita urgentemente en esa posición. Mudando de asunto, pero manteniéndonos en el tema de posibles salidas del plantel, necesitamos hablar sobre la situación de Yael Padilla, ya que Toluca buscaría ficharlo y aquí repasamos la millonaria suma que podría pedir Chivas para venderlo. En las últimas horas surgió la información bastante sorpresiva de que Toluca buscaría fichar a Yael Padilla, y por este motivo vale la pena repasar cuánto pediría el Guadalajara para vender a uno de sus canteranos más prometedores. Una de las noticias que comenzó a sobrevolar en Guadalajara fue precisamente en relación al interés concreto de Toluca por Yael Padilla, quien aparentemente no sería tenido en cuenta por Gabriel Milito en sus planes futuros. Con esta información repasamos la posible cifra millonaria que exigiría Chivas para dejar ir al futbolista formado en Verde Valle y que en su momento generó muchísimas expectativas. La irrupción del atacante rojiblanco se dio de la mano de Veljko Paunovic, quien lo hizo debutar precisamente frente a León, equipo al que le marcó gol en su primer partido profesional. Su velocidad explosiva, gambeta y remate potente lo llevaron a ganarse rápidamente un contrato profesional y a ser seguido de cerca por varios equipos de la Liga MX que veían en él un talento con muchísimo futuro. En medio de su participación en el Mundial Sub-20, surgió la información de que el Toluca de Antonio Mohamed sigue muy de cerca a Yael Padilla. Este interés del conjunto escarlata con el futbolista rojiblanco surge a partir de que Gabriel Milito no lo ha tenido en cuenta en esta gestión, relegándolo prácticamente al olvido. Una de las grandes dudas que comienza a surgir naturalmente es cuánto dinero pediría Chivas para vender al futbolista a los Diablos Rojos, considerando que es un producto de su cantera. Según lo informado por Transfermarkt, su valor de mercado actual es de más de $2 millones, una cifra que refleja su potencial, pero no necesariamente su valor real para Chivas. Sin embargo, esta mañana Jesús Bernal señaló en su canal de YouTube que no sería extraño que la directiva rojiblanca pida entre 3 y 4 millones de dólares por sus servicios, casi el doble de su valuación oficial. Como venimos diciendo, Yael Padilla no es jugador del gusto de Gabriel Milito, debido a que en su lugar, por el medio, ha utilizado consistentemente a Santiago Sandoval, quien ha respondido mejor a las exigencias tácticas del argentino. A su vez, en lo que va de la Apertura 2025, el elemento rojiblanco solamente jugó un partido oficial y vio acción durante apenas 11 minutos, mientras que en la Leagues Cup 2025 jugó 2 encuentros y sumó 71 minutos de juego, números que evidencian su falta de protagonismo. Esta situación es particularmente frustrante para un jugador de apenas 19 años que hace un año era considerado una de las grandes promesas de la cantera rojiblanca. Su explosión con Paunovic generó expectativas altísimas, pero la llegada de Milito cambió completamente el panorama. El argentino prefiere jugadores con mayor experiencia y madurez táctica, lo que ha dejado a Yael prácticamente sin oportunidades de demostrar su valía. A mi parecer, vender a Yael Padilla sería un error considerando su edad y potencial, pero si Gabriel Milito realmente no cuenta con él, quizás lo mejor sea que busque minutos en otro equipo donde pueda desarrollarse. Ya que hablamos sobre jugadores que buscan oportunidades, ahora tenemos que mencionar a Oscar Wally, el portero
que la afición de Chivas quiere como titular por encima incluso del Tala Rangel después de su actuación en el Clásico Nacional. El Club Deportivo Guadalajara aprovechó la fecha FIFA de octubre para seguirse preparando de cara al cierre de la fase regular del torneo Apertura 2025 y producto de esto se midió en Estados Unidos al Club América en una edición más del Clásico Nacional. Este encuentro fue muy bien aprovechado por Oscar Wally ante la ausencia de Raúl Tala Rangel, quien fue considerado por Javier Aguirre para disputar con la selección mexicana los encuentros de preparación con Colombia y Ecuador rumbo al Mundial de 2026. El arquero de 31 años de edad tuvo una gran actuación realmente destacada ante los pupilos de André Jardín y por consecuencia algunos aficionados del rebaño sagrado pidieron con insistencia que se le diera la oportunidad en los cotejos oficiales de la Liga MX. Incluso algunos fanáticos más radicales mencionan abiertamente en redes sociales que Wally es mejor que el Tala Rangel, lo cual ha generado un debate interesante en la afición. Deben de darle la oportunidad a Wally, lo ha demostrado cada que ha estado en el arco. Wally mejor que Tala en mis libros. Pinche Wally. Pide titularidad a gritos y me parece perfecto. Wally tiene que sentar al Tala, ya denle una oportunidad que el cabrón sí es bueno. Mejor que Tala. Titular para lo que resta del torneo, por favor. Se lee constantemente en X. Oscar Wally no ha tenido muchas oportunidades reales en el Club Deportivo Guadalajara desde su llegada. Llegó para el torneo Apertura 2023 con la finalidad expresa de ser el arquero titular indiscutible, pero nunca pudo adueñarse del arco de manera definitiva y fue Raúl Rangel el portero que generó en ese entonces más confianza en los entrenadores y hasta la fecha sigue siendo el titular absoluto de Chivas. Sin embargo, su actuación en el Clásico Nacional amistoso pondría a pensar seriamente a Gabriel Milito sobre darle una oportunidad. Lo interesante del caso de Wally es que cada vez que ha tenido minutos, generalmente ha respondido bien. Su experiencia de 31 años le da una madurez bajo los tres postes que a veces el Tala Rangel más joven no muestra. En el partido contra América se lució con al menos 3 atajadas importantes que evitaron la derrota rojiblanca, mostrando reflejos rápidos y buen posicionamiento. Su juego con los pies también es superior al del Tala, algo fundamental en el sistema de Milito que requiere porteros